Hola Cintia, ¿qué tal? El día de hoy te voy a hacer unas preguntas y me gustaría que las respondas con total sinceridad acerca de un tema en especial. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo definirías la ansiedad? Hola Gabriela, ¿qué tal? Bueno, la ansiedad es un trastorno emocional que realmente todos lo tenemos en cierta medida en situaciones en las que nos enfrentamos día a día. No somos ajenos, nadie es ajeno a la ansiedad, pero sí podemos controlarla. Ok, ¿y determinas la ansiedad como una problemática? ¿Por qué? Más que una problemática, creo yo que la problemática está en torno a lo que se considera lo que es la ansiedad. Como te dije hace un momento, todos tenemos algún nivel de ansiedad. El inconveniente viene cuando no la controlamos, cuando no aprendemos a manejarla. Ya entra en problemática cuando de alguna manera se ha estigmatizado el tema de la ansiedad y se ha generado un concepto erróneo y muchas veces lo han llevado, bueno, se autodeclaran, se autodiagnostican ansiosos y por ende muchas veces también las personas tienden a automedicarse. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros etiquetamos a una persona como ansiosa sin antes haber considerado qué aspectos lo pueden haber llevado a sentir ciertas emociones, sensaciones físicas, básicamente, que es como se manifiesta, ¿no? La parte cognitiva, la parte física, la parte emocional, son varios factores que se miden con este y otros trastornos. ¿Y cuáles considera que son las principales causas y efectos de la ansiedad? El mal manejo, creo yo, el no manejar correctamente, si es que lo llevamos a un contexto ideal, no manejar correctamente nuestras emociones. Muchas veces generamos, nosotros mismos somos causantes de generar la ansiedad en las personas porque idealizamos muchas cosas. Es importante tener en cuenta que en todo momento, en todo proceso, tenemos ansiedad, en todo proceso de angustia, de espera. O por darte un ejemplo, Gabriela, por ejemplo, cuando tú estás esperando una nota de un curso o alguna respuesta de un trabajo, esa sensación de querer morderse las uñas, de que te sudan las manos o te dan como cólicos, muchas veces manifiesta de forma física. Eso hace que de alguna manera tú no controles. En ese momento dices, estoy ansiosa, pero no te pones a de repente analizar un poco en qué momentos tuviste situaciones, esto es un tip que te alcanzo, en qué momentos tuviste situaciones parecidas y en las que pudiste controlar esta emoción. Recuerda siempre cómo lo manejaste. De pronto, si recurriste a un vaso con agua, que eso te alivia, a respirar profundo. La respiración diafragmática lenta es una respiración que se recomienda muchísimo porque esta respiración lo que hace es oxigenar el cerebro, aumentar tu caja torácica, por ende nosotros respiramos hondo, contenemos y exhalamos lentamente. Ahí aumentamos la caja torácica, ensanchamos la caja torácica, oxigenamos el cerebro y estamos en la capacidad de tomar mejores decisiones, más certeras. Siempre es bueno tener en cuenta este mecanismo de la respiración como un mecanismo de autodefensa ante situaciones que nos podrían nosotros generar ansiedad. Ujú. Y si tuviera que enumerar motivos o causas, mejor dicho, como había mencionado, ¿cuáles cree que estas serían las principales? Por ejemplo, una de ellas es la pandemia, que creo yo que ha contribuido bastante o ha afectado a bastantes personas en que aumente su nivel de ansiedad. Otro ejemplo que o que pueda estar relacionado a lo mismo como causa hacia esta problemática. Bueno, últimamente, como te dije hace un momento, la gente se ha acostumbrado a etiquetar a cualquier persona que tenga algún trastorno emocional como ansiosa. Disculpa, se me activó una alarma. Como ansiosa, sin darse cuenta cuáles son los factores que lo originan. A raíz de la pandemia, que ya la llevamos año y medio prácticamente,
hubieron situaciones que, por ejemplo, en los medios de comunicación, más allá de informar de forma coherente a las personas que de por sí ya estaban pasando por un sistema, pues muchos por despidos laborales, otros porque familiares cercanos o ellos mismos en su entorno próximo estaban contagiados, no sabían cómo manejar la situación. Todo esta mala información o esta bola de información poco bien filtrada hizo de que de alguna manera a las personas se les genere mayor ansiedad de la que ya estábamos acostumbrados nosotros al día a día, que de alguna manera la podíamos controlar. Pero obvio, ¿no? Los medios de comunicación, tú prendías, todo era COVID, asesinatos, robos, todo en torno a la tragedia. Entonces la sensación de inseguridad iba aumentando en las personas. Ya no solo me puedo contagiar, sino también me roban, me estafan. Hubo, digamos, en el tema, durante la coyuntura del COVID de que se inició, hubieron situaciones que no fueron manejadas desde, creo yo, desde la parte en las redes sociales, Facebook, Instagram, Google, todos los medios comunicativos no tenían filtro con la información. Eso hizo que en la gente se genere mucho temor, que es otras de las emociones que se ha venido después de la pandemia, ¿no? Porque algunas personas se contagiaban y no querían salir de sus casas por miedo. Cruzaban la puerta, se les doblaban las piernas, les temblaban las piernas, tenían mucho miedo de salir. El miedo hasta cierto punto es bueno, porque el miedo regula nuestras emociones, regula nuestros impulsos. Si no tuviéramos miedo, pues todos actuaríamos sin pensar en las consecuencias. Pero de todas maneras es importante que tengamos en cuenta que cuando tengamos algún tipo de información, tratemos de buscar la información que realmente nos dé alcances positivos, que realmente nos dé alcances certeros y no vayan en torno a una investigación, porque muchas veces los seres humanos cometemos el error de no saber interpretar estas malas conclusiones o este cúmulo de información que nos dan los medios. Claro, entonces esto quiere decir de que el estrés causado debido a la pandemia puede ser una de las principales causas últimamente que ha afectado a las personas. Sí, el estrés, la ansiedad, la depresión, el temor han sido los principales trastornos durante toda esta etapa de la pandemia, incluso el Incertidumbre. temor ahora, por supuesto, incertidumbre si vamos al aspecto laboral, ¿no? Porque han habido muchos despidos laborales, han habido también personas que se hacían pruebas COVID una vez a la semana, porque estaban en esa incertidumbre de que si me contagió o no el taxi que tomé, en el coche que cogí en el supermercado, y esto ha sido, bueno, de alguna manera ha hecho de que no tengan una calidad de vida dentro de todo este contexto saludable, ¿no? Porque de todas maneras el confinamiento a muchos nos ha traído, nos ha generado muchos cambios, adecuarnos a nuevos espacios, a nuevas situaciones. El ser humano de por sí le gusta interactuar, las relaciones interpersonales son básicas, pero hemos sido limitados dentro de este contexto. Claro. Y los efectos de la ansiedad, ¿cuáles consideran que son en relación, por ejemplo, a los síntomas, ¿no? En este caso. Como te dije hace un momento, la mayoría de síntomas están en sensación de sudor en las manos, muchas veces tienden a cogerse así, a frotarse las manos, les transpiran las manos, sudor en el rostro, en la frente, la sudoración puede ser corporal, se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Depende mucho de nosotros. Sensación como hormigueo en el estómago, de pronto también el tema de a ver, igual, a ver, ¿cuál es el más recurrente? Muchas veces por la ansiedad ha habido también trastorno de sueño, alteración de los alimentos. Han habido, cada paciente es único, ¿no? En algunos han manifestado 2 o 3 síntomas y es a partir de los 3 síntomas es cuando nosotros ya empezamos a investigar y empezamos a direccionar. Si estamos hablando de ansiedad, si estamos hablando de depresión, si estamos hablando de estrés o cualquier otro trastorno que esté asociado a los síntomas que manifiestan.
Ya. Y considera que, por lo que me ha comentado, creo yo que sí, pero de todas maneras me gustaría preguntar si es que considera que la ansiedad ha aumentado últimamente en las personas, especialmente por la pandemia de repente. De hecho que sí, y aún, incluso aún no estamos conscientes de cuáles son los síntomas. Es muy importante identificar los síntomas en que se manifiesta la ansiedad en cada uno de nosotros. Como te dije hace un momento, no todos manifestamos todos los síntomas. Algunos manifiestan 3 síntomas, otros 4. El ser humano es único, cada uno reacciona de diferente manera. Definitivamente la ansiedad todavía la tenemos, la vamos a tener por mucho tiempo porque algunas personas la han desarrollado tanto de que en el entorno laboral su trabajo tan robotizado o el trabajo que tienen desde casa ha hecho muchas veces de que la necesidad de, digamos, de controlarlo todo, de querer controlarlo todo, han descuidado la parte personal, la parte familiar y han alterado muchas veces sus horarios de comida, han alterado sus horarios de sueño. Esto ha generado, se está regulando porque están saliendo leyes que se están aprobando ya para el tema de regular el trabajo en casa, porque hay muchas empresas que se están proyectando a que en algunos puestos laborales se siga trabajando desde casa o sea un mixto. Pero es importante que nosotros aprendamos a identificar los síntomas de la ansiedad para poder manejarlos. Una forma de manejarlo, como te digo, es buscar relajarte con algo que tú sabes que te relaja. Y esto cuando lo identificas, cuando has estado bien, tú te preguntas, ¿no? En una situación yo me sentí igual, ¿qué hice para sentirme mejor? Eso, tenerlo de herramienta en el momento en que tú sepas que te están viniendo los síntomas de ansiedad. Mm. Otro tip es respirar, practicar tu respiración diafragmática lenta, que es la respiración que tú respiras lentamente por las fosas, contienes el aire, hinchando la barriguita, no sumiendo, y exhalas lentamente por la boca. Esa es la respiración diafragmática lenta, que tú la puedes hacer en 10, 7, 10, conforme también tu organismo lo vaya recepcionando, ¿no? Porque a veces estamos tan ansiosos que hasta decimos nos falta el aire, no puedo respirar. Y eso es cuando se autodiagnostican también, ¿no? Sienten algún síntoma del COVID, estornudan, ya tengo COVID. Pues hay que tener mucho cuidado en cómo lo manejamos, cómo lo controlamos, el vasito con agua, buscar elementos o situaciones que nos puedan distraer, música relajante, de pronto ver algo que sabemos que nos va a relajar, la meditación, si es que en algún momento lo hemos practicado, caminar unos 30 minutos diarios ahora que se puede caminar, y cuando no se pueda caminar, pues bien, tratar en casa de hacer algún ejercicio que lo podemos acompañar por vía Zoom, vía redes sociales. Ahora tenemos al alcance muchos medios en los que podemos practicar diferentes tipos de deporte en casa. No necesitamos de grandes máquinas ni grandes accesorios. Para eso podemos, incluso con instrumentos que tenemos en casa, nos podemos acompañar. Claro. Y en relación a la descripción de una persona con ansiedad, por ejemplo, ¿cómo la describiría en relación a sus características, a sus síntomas? De repente, estrés, me comentaba, ¿no? Entre estrés, sudoración de manos, pero de repente características de la persona en relación a sus pensamientos, a lo que hace, puede escuchar o tener la idea de escuchar que otras personas hablan de esta persona que sufre ansiedad, miedos, necesidades de una persona con ansiedad. ¿Cómo podría describir eso? Como te dije hace un momento, sucede que no todos presentan los mismos síntomas, pero por lo general los síntomas son sudoración. Muchas veces en la parte física también tendemos a movernos mucho, no podemos estar quietos. Nuestra necesidad de tener el control de la situación o de las cosas hace que no disfrutemos incluso los alimentos. Muchas veces por la ansiedad o el mal manejo de las emociones, es que masticamos rápido, ni siquiera degustamos los alimentos y eso hace que alteremos muchas veces nuestro organismo. Se altera también el sueño porque todo el tiempo quieres estar en actividad. Te pueden dar incluso, como también te repetí hace un momento, malestares estomacales, Mm. de pronto falta de sueño, alteración del sueño. Las situaciones son diversas. Ujú. Ya.
¿Y conoce algún método efectivo, por ejemplo, que ayuda a controlar la ansiedad? Aparte de, Sí, como lo que me comentaba, ¿no? Poder buscar opciones o actividades que ayuden a relajarse. Si es que antes estaba bien, como que recordar qué es lo que le hace feliz a uno para poder optar por esa opción, pero algún otro método. por ejemplo, la autoevaluación. Si consideramos que en ese momento estamos conscientes como para poder regalarnos unos minutos y autoevaluarnos de qué manera, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo miedo porque puede suceder esto. Entonces, ese miedo a mí me genera, muchas veces me puede generar ansiedad, esa angustia me puede generar el trastorno de la ansiedad. Entonces yo me pregunto, no tengo miedo. Y me vuelvo a preguntar, ¿debería tener miedo si tengo tales herramientas? Entonces, no. ¿Qué es lo que podría causar miedo? O sea, la idea es que tú entres a una autoevaluación que te permita llegar a una respuesta positiva. Nosotros no tenemos el control de las situaciones si es que no somos conscientes de cómo podemos o cómo debemos manejarla. Si es que no somos conscientes en dónde es que se desarrolla esta situación. Por eso entrar en un autoanálisis cuando estemos conscientes, tranquilos en un autoanálisis, ¿no? ¿Es consciente, es coherente que yo tenga esta sensación, esta emoción, este pensamiento, como lo quieras llamar? Sí, ¿por qué? ¿Qué debo hacer para mejorar esto? Entonces, de alguna manera nosotros mismos nos estamos concientizando a que se puede llegar a un control de las emociones, sí, pero también tenemos que aprender a buscarlo, a identificarlo. Cuando nosotros identifiquemos la emoción, vamos a poder coger todas las herramientas que tenemos para poder controlarla, para poder manejarla. Por eso es importante aprender a identificar. Si yo ya sé que estoy empezando con algunos síntomas o algunos signos de ansiedad y sé que algunos los puedo manejar con con, por ejemplo, el mindfulness que está funcionando muchísimo hoy en día, que es un o de pronto medito, escucho música. Si a mí la música romántica, la música relajante del piano me da tranquilidad, pues recorro al que me da tranquilidad. Ajá. Si me da tranquilidad salir a la ventana y simplemente ver el paisaje, pues lo hago, porque siempre es bueno también desconectarse. Ese es otro punto que podrían hacer, ¿no? Salir a la ventana o a la puerta de la casa, ver un parque y concentrarse en un punto, tratar de despejar la mente de todas las situaciones que puedan haber estado pasando a su alrededor. Por ejemplo, ¿no? Mirar un punto específico y tratar de distraerse en ese punto específico, observar su forma, su tamaño, su color, tratar de distraernos, pero al mismo tiempo buscar que la cabeza, que nuestra mente se relaje para que podamos llegar un poco más al punto de conciencia y a raíz de eso tomar decisiones coherentes, decisiones asertivas. Ya. A continuación le voy a mostrar un prototipo creado en base a un producto y me gustaría que me comente su apreciación y más o menos me diga qué es lo que usted cree que le estoy mostrando. Básicamente sería, esto es un dibujo. ¿Cuál es su opinión acerca qué es lo que considera que es, para qué sirve? ¿Un reloj? Sí, un reloj. ¿Qué opina acerca del reloj? Primero me pareció una pelota, te comento, pero cuando vi los números identifiqué el reloj. Un Ujú. reloj convencional, ¿no? Ya. ¿Cuáles considera que son sus principales características del reloj al verlo? Bueno, que todo está en la pantalla circular, es la forma tradicional de los relojes, pero hoy en día creo que hay otras formas un poquito más adecuadas a los nuevos tiempos. Ya. El botón es muy similar a estos nuevos relojes que han salido en los smart, ¿verdad? Ya, los smartwatch, ajá. Y Botón de bueno, cierre, por lo que me comenta, básicamente usted considera que es un reloj tradicional. sí, convencional. Es el modelo típico de reloj. Recuerdo yo cuando era pequeña
me era más fácil ver los números transcritos que ver los palitos. Bueno, le comento que este reloj, además de ser un reloj o un smartwatch, es una pulsera antináuseas y ansiedad que justamente posee un microprocesador. En este caso está ubicado en donde vendría a ser la parte de la muñeca de la Ujú. persona. Y justamente gracias a las pulsaciones que emite en la zona, que son 3 dedos bajo la muñeca, que sería ubicado en el pericardio P6, gracias a la técnica de acupresión con las vibraciones que emite, ayuda justamente a poder controlar la ansiedad de alguna manera y por consecuente evitar de repente las náuseas que la ansiedad pueda llegar a provocar en alguna persona. Además de eso, sí posee funciones extras como justamente es la hora, cronómetro y control de calorías, lo cual se puede visualizar a través de la pantalla LED, digamos. Ujú. Eh, y bueno, a la vez de ser el reloj de esta manera antináuseas, antiansiedad, mejor dicho, principalmente, también es un reloj smartwatch. Entonces, a raíz de lo que le Interesante, comenté, ¿sí? interesante porque justamente la ansiedad, como te digo, la respiración diafragmática lenta es para evitar que lleguen a ese punto de sensación de náuseas por la falta de oxigenación, porque las palpitaciones y la sudoración aumenta. Entonces, al aumentar las palpitaciones, hay un tema de hiperventilación y con eso las personas muchas veces tienen la necesidad de falta de oxígeno, ¿no? Y dicen, ya me dio COVID porque me falta el oxígeno. Ahí, en ese momento, es cuando tienen que practicar la respiración diafragmática lenta, que es para oxigenar el cerebro y puedan, de alguna manera, después de esto, relajarse un poco, unas 5 a 10 veces, practicarle, relajarse un poco, para recién a partir de ahí tomar una decisión certera o autoevaluarse y entrar en un contexto más consciente de la situación que está viviendo. Listo. Es decir, que, como me comentaba, sí le parece un reloj interesante. De todas maneras, porque como te mencioné también, uno de los síntomas constantes de la ansiedad, pues es esta necesidad de estar moviendo las manos y que se manifiesta producto del descontrol de las emociones, la sudoración, la agitación, todo eso se va a manifestar en la parte física, ¿no? No solo en la parte cognitiva, sino también en la parte física. Claro, y de alguna manera a través del reloj lo bueno es que la persona lo puede usar de manera constante durante su día a día y de esta manera poder controlar de alguna forma la ansiedad que pueda tener. Entonces, si yo le muestro de nuevo, bueno, le muestro de nuevo el reloj, considera en relación a su diseño, de repente, que requiere algunas mejoras, tal vez acerca de la pantalla, su forma. Es un dibujo básico, pero básicamente sería en relación al diseño, ¿no? Sería bueno que lo adecuaran al gusto más de los jóvenes, ¿no? Porque creo yo que un gran porcentaje de jóvenes que antes no sabían lo que era ansiedad, recién están pasando por este trastorno cuando ya han sido diagnosticados como tal. Ujú. Sería conveniente que lo adecúen para que ellos lo usen en total comodidad, ¿no? Porque muchas veces todo es visual para los jóvenes, más allá de ver que me ayuda a regular la ansiedad, el gusto va a entrar por lo visual. Y hoy en día hay relojes que tienen unas características físicas un poco más adecuadas a los tiempos de ahora, a su etapa. Ese reloj, el modelo que tú me muestras, lo veo más convencional, que no, en mi opinión, disculpa Gabriela, no sé si sea crítica constructiva para ustedes, pero la idea es darle una crítica constructiva. En mi opinión, debieran cambiar un poco el modelo para que se adecue a los nuevos modelos y de alguna manera tenga mayor atracción visual hacia los clientes, ¿no? Listo, Tanto jóvenes como adultos. claro. Bueno, eso sería la pregunta que le había más o menos mencionado sobre las mejoras. Y otra pregunta más sería acerca de qué es lo que le parece más interesante del reloj. No sé si su diseño o tal vez alguna función en particular o la principal función.
De hecho, es un gran alcance que ya estén pensando en ayudar a las personas a identificar sus emociones o los trastornos mediante estos mecanismos, porque como te vuelvo a repetir, muchas veces la gente se ha autodiagnosticado, se han etiquetado, los han etiquetado, y si este reloj le da algunos alcances como para que ellos puedan prevenir, porque realmente uno puede prevenir este tipo de situaciones controlando un poco las emociones a raíz de la identificación. Genial, me parece súper bueno porque ayuda a que de alguna manera se esté promocionando un poco más el cuidado de la salud mental en los aparatos estos tecnológicos, ¿no? Que no se había considerado antes. Listo, eso sería todo con la entrevista. Muchas gracias igual por todas las preguntas, por el tiempo y gracias de nuevo.